O una influencer gastronómica. Bueno, yo creo que más que influencer es una creadora de contenido, una creadora de recetas, una fotógrafa culinaria y que nos hace vivir experiencias maravillosas. Yo tuve el placer de conocerla a través de las redes, de empezar a tener ese contacto un poco más directo desde que estoy en Éxitos. Y es para mí un honor tenerte aquí, Dorita, en el estudio. ¿Cómo estás y bienvenida? Gracias, Airan. Bueno, feliz de estar aquí, porque siempre te escucho, soy oyente. Gracias, de verdad. Normalmente cuando estoy en mi cocina, tengo la radio prendida, entonces escucho todos los programas de De éxito. éxito. Me Ajá. encanta, de verdad, Dorita, y te agradezco enorme tu generosidad en tus palabras, haber tomado el tiempo para escribirme. Y bueno, ya de por sí te conocía, te seguía. Bueno, de hecho, yo pensaba que vendías todas las recetas que hacías, Dorita. No puede ser, tú siempre te la pasas haciendo cosas deliciosas. Dígame un día que hiciste como una pasta, que era una cosa espectacular. Y todo eso te lo comen. Todo Se eso lo no lo comen comemos. se lo Sí, comen en la sí, casa. sí, de verdad Eh, que sí. O sea, yo cocino para mi familia, pero esto empezó como un gusto de compartir, porque yo veía que muchas de mis amigas no les gustaba cocinar, y yo decía, bueno, pero o sea, todos tenemos que cocinar porque todos tenemos que comer. claro. Entonces, facilitarle de alguna manera unas recetas que fueran fáciles, que fueran bonitas, pero que además de todo pudieras llevar el paso a paso aunque no supieras nada. Y una cosa fue llevando a la otra y empecé por Twitter y más haber estudiado fotografía. Lo Así combinaste que todo. y Pero, metí, claro, me llena la curiosidad. ¿Dónde aprendiste a cocinar? no en casa. En Yo casa. nunca he estudiado, o sea, ponte que un curso, una vez que hice un curso de pan de jamón o eso, pero no, nunca he ¿Quién te estudiado. enseñó? ¿Tu mamá, tu Mi abuela? abuela, Tu sobre todo mi abuela. abuela. O sea, el gusto de la comida lo tengo por mi mamá porque en casa se comía muy bien, pero mi abuela fue como, yo creo que fue la que me sembró el gusanito. O sea, que tomas la decisión de compartir este contenido simplemente para ayudar a tus amigas. Exacto. ¿Y cómo te conviertes en esta persona tan importante que eres hoy en las redes sociales? Mira, yo creo que, o sea, fue muy poco a poco, ha sido un proceso de muchísimos años, pero empecé un día, dije, conchale, le voy a decir a esta marca eh, que por qué no intercambiamos algo, porque yo ponía recetas con esa marca, que era un producto que yo utilizaba mucho en mi mesa, y decía, bueno, les escribí. Total que esa fue la primera persona Confío en ti. que confió en mí y eso empezó como un intercambio, o sea, era algo que por lo menos ganáramos los dos y después trabajé con, o sea, sí fue poco a poco trabajando con otras marcas Pero el y acercamiento lo hacías tú al el principio. acercamiento lo hacía yo hasta que una vez me llamaron. Y claro, todo esto normalmente era un intercambio, algo económicamente no era, Sustentable. sí, no era nada sustentable. Y un día me llamaron de una empresa, me preguntaron cuál era mi Tu paquete, precio. mi precio. Y yo O sea, dije, tu wow, media yo no kit. sé, Ajá. exacto, yo no sé. Entonces esa persona que hoy es mi manager, me dijo, mira, podemos trabajar así. Y ahí me dieron ya mi primer trabajo formal y desde allí trabajo con él y trabajo con empresas ya, o sea, trabajo para empresas también. Y ahora, Haciendo que cocinándoles. no, yo trabajo para empresas creando contenido para esas empresas, Ah, que imagínate, venden Dorita, qué genial. productos alimenticios, vamos a decir. Ok. Empresas casi todas venden productos alimenticios y entonces yo creo contenido para que salen en mis redes y en las redes de esas empresas. ¿Y qué hacías antes, Dorita? ¿Tuviste que dejar algún empleo? No, ¿Tuviste que cambiar tu estilo de...? Porque me imagino, o sea, lo que creo que mucha gente no sabe es el tiempo que nos quita crear contenido. sí, Yo, por ejemplo, tengo como 7 videos por editar, ¿no? Y así entonces, estamos. entre el trabajo y todo esto, de verdad que te quita muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, mira, yo me gradué de administradora, enseguida me casé, enseguida tuve un bebé y después tuve otro bebé y mi esposo y yo, de común acuerdo y sobre todo desde mí, yo quería ser mamá. Yo Ok. quería ser mamá a tiempo completo. No, si podía dedicarme solo a eso, eso era lo que quería hacer, porque a lo mejor por mi mamá, que era una señora súper ejecutiva, pues con todo y que mi mamá de verdad se desvivía por Por ubicar ustedes. bien los tiempos y de verdad que los administraba muy bien, ese tiempo de calidad. Pero yo quería algo diferente en mi familia. Entonces yo me dediqué solo a mis chamos. Ya cuando mis chamos estaban en el colegio y que ellos llegaban tarde del colegio, entonces el tiempo del almuerzo era para mí. Y por eso fue que empezó eso. O sea, yo en el almuerzo, en Twitter, que ni siquiera tenía fotos, yo publicaba las recetas. Era un hilo, o sea, yo era
estaban antes del tiempo, pues, pero yo hacía prácticamente un hilo, iba haciendo, iba contando la receta poco a poco. ¿Qué tal? Y una vez también una persona me dijo que quería preparar una torta que yo hacía, entonces me dijo, pero me tienes que dar la receta que sea, que yo no sé hacer nada, yo no sé ni siquiera cascar un huevo. Entonces yo escribí la receta pensando en esa persona. Y a partir de allí, o sea, creo que es una facilidad que tengo porque me gusta mucho escribir y buscar la manera más directa, pero fácil y entendible para cualquier persona que como yo tampoco sabe cocinar, que pudieran hacerlo. Entonces, eso creo que ha sido el fondo de todo esto y ahora sí, esto es un trabajo. Claro, ya Esto es un formal, ¿no? trabajo, Y ya ya, los hijos están grandes. y a los hijos están grandes, sí, O sea ya que son está muy todo, grandes. todo en el tiempo perfecto. Sí. Mira, Dorita, tú sabes que yo, una de las razones por las que quería invitarte es porque vi toda una polémica en tus redes que me encantó, porque siempre escuchamos que la mejor hallaca la hace tu mamá, su mamá, mi mamá. Este, y claro, cada familia tiene sus recetas. Entonces, por ejemplo, para mí, una de las cosas que más me encantó de la familia de mi pareja es que cuando yo probé el sazón de la yaca, yo dije, este sabe al sazón de mi casa. O Ajá. sea, esta es mi familia. O sea, fue una Qué manera importante para vínculo. mí, sobre todo porque la persona que hacía las hallacas en mi casa era mi bisabuela, que ya no está con nosotros. Mi abuela, bueno, no siguió la tradición, o sea, la siguió un tiempo y después dijo, ya no más. Mucho trabajo. Exactamente, mi mamá igual. Y consigo a la familia, consigo a mi suegra, y cuando pruebo su hallaca, cuando pruebo su comida, su sazón, sabía mi casa. Y la cosa que así me aguó los ojos y me hizo sentir como que estoy en el lugar donde tengo que estar, ¿no? Y te Sí, lo cuento y sí. se me aguó los ojos. Qué increíble es ese Esa factor magia, que tiene ¿no? la comida, sí. Totalmente. Y resulta que cuando veo tus redes, bueno, tú estabas haciendo justamente hallacas con tu familia, creo que estaba tu hermana, ¿no? Sí. Y la polémica empieza por si la hallaca lleva tomate o no lleva tomate. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo al principio era demasiado crítica con las recetas de las hallacas de otras personas. Ok. Entonces yo hoy en día ¿Estás puedo entender, recibiendo? Sí. yo hoy en día puedo entender perfectamente las dos cosas. Entiendo perfectamente que no hay una hallaca, no hay una receta estandarizada y entiendo que todos debemos ser súper open y entender que cada familia tiene un sabor. Porque yo pienso que al final esa es la magia de la hallaca. Esa es la magia de la hallaca, que Que te cada sabe ahogar. familia, que tú llegaste a casa de quien es tu pareja hoy y creo que te volviste a enamorar por ese sabor. De mi suegra. Exacto. Y creo que la yaca tiene ese poder, porque al final también depende mucho del poder adquisitivo hasta el poder adquisitivo que tengas, porque si le pones un ingrediente u otro, pero al final creo que con menos es más en la yaca y todas las familias hacen un súper esfuerzo para tener la yaca. Entonces cuando la gente me decía, es sin tomate, porque el tomate, aquí hay un tema muy importante, Ok. y es que hay una falsa creencia que el tomate eh, hace que se ponga piche Ácido. y que Ok, se ponga piche, o sea que se acidifique demasiado rápido cuando le salen burbujitas, que eso ya está piche. claro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso no tiene que ver nada con el tomate. Se supone que el guiso de la yaca tiene que cocinarse por lo menos cerca casi de unas 3 horas, dependiendo de las cantidades que tú hagas. Eso ya se convierte en una mezcla estéril. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es que pasa el después. Cuando viene alguien y mete la cuchara, cuando viene alguien y habla encima del guiso, Eso ya se lo daña. eso lo daña, porque esas goticas de saliva, eso daña el guiso, Pero solo el guiso literalmente. de la yaca o cualquier comida de ahorita. Por lo general, cualquier comida. Lo que pasa es que Ok. cuando hablamos del guiso de la yaca, es una cosa que reposa toda la noche fuera de la nevera, Claro. ¿sabes? Y eso, que si tú lo metiste en la nevera o no lo metiste en la nevera, si lo tapaste o no lo tapaste, o sea, eso tiene un porqué. Y hace poco, Sumito Esteves, de hecho, él habló de eso. Por eso yo hoy tengo como una referencia más importante de saber, porque a mí mucha gente me decía, es que el tomate daña eso. Entonces mi mamá me decía, no lo daña porque también había un tema antes, hace muchísimos más años, que a lo mejor alguien dejó de ponerle los tomates porque las neveras no tenían la misma calidad que hoy. Y tú hacías las hallacas hoy y las hallacas duraban 15 días en la nevera y por supuesto que se iban a echar a perder. ¿Entiendes? Entonces ahorita tienes otros sistemas
de congelamiento que son mucho Exacto. más efectivos, más útiles y que no te van a producir eso también. O sea, hay muchas cosas. Es como si dijéramos que las mujeres hoy que tenemos el periodo y por eso no nos podemos bañar. ¿Sí me explico? O sea, esa Sí, son parte de nuestra criterios cultura que van cambiando. que bueno, además viene como que si estás engripado no te pongas en la noche al sereno, hermano. O sea, ese tipo de cosas que la Que después son cultura se mitos nos que queda rompen. pegado. Sí, sí, Exacto. sí. Entonces, yo a la gente, por supuesto que respeto muchísimo la posición de cada uno, pero sí les digo, si a ti te gusta con tomate, ponle tomate, y si no te gusta con tomate, no le pongas tomate. Pero si hay una referencia muy clara en este país de una receta, es don Armando Escanone, y en el libro de don Armando Escanone, en la Por, receta, lleva tomate. en serio, Así que la eso es yaca. todo lo que tengo Ok. que decir al respecto. Bueno, tú sabes que yo estaba buscando de dónde viene la yaca, ¿no? Y bueno, quizás muchos ya saben esta historia, pero eran las sobras. Sí, Y con eso fue que se empezó a crear esta receta. O sea, que creo que también dependía de qué sobraba. O sea, no todos exacto. los años era lo mismo, ¿no? Siempre había como la misma base, las mismas hojas, pero creo que los ingredientes que iban adentro iban variando de acuerdo a lo que iba sobrando. Exactamente, porque al final es como un pastel. O sea, es un pastel donde nuestro ingrediente número uno de la gastronomía indígena, que es el maíz, que va por toda América además y que nosotros lo convertimos en hallacas y arepas, que son de nosotras las arepas también, porque las rellenamos. Que no Este, nos está escuchando alguien de Colombia. no, no, Ajá, no, ellos tienen sus arepas y nosotros tenemos nuestras exacto. arepas, pues. Pero nosotros nuestras arepas son rellenas, ahí es donde nos diferenciamos. Pero ese vínculo que tenemos a través del maíz, que gracias a nuestros indígenas se procesó de esa manera para llegar a la yaca, cónchale, eso es un tremendo regalo, Y envolverlo en hojas de plátano. además. Yo creo que eso, de dónde habrá salido, ¿no? Y por qué mantenemos esa tradición. Me parece súper Sí, porque yo interesante. me acuerdo una vez un familiar en mi casa que se quedó corto y terminó armándolas con papel aluminio. No, no ¿Sabes? La sabía primera, igual, me como la imagino. primera hojita así, y después las envolvía con papel aluminio, como para Ah, hacerlo más práctico y más rápido, pero no, no, no. O sea, mira, le cambia el una sabor receta completamente tiene, el aluminio. exactamente, una receta tiene unas bases. Y en medio de esas bases es que tú puedes jugar. Yo Por creo que hasta el ejemplo, pabilo le da sabor. definitivamente, es que hay personas, por ejemplo, que, bueno, yo he probado yacas vegetarianas. Y yo decía, Ok. no, 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 esto no. O sea, una yaca tiene carne. Y es lo que digo, o sea, al final tienes que romper un poquitico lo cuadrado que tengas en tu cabeza de las cosas. Porque probé en un concurso de hallacas que además tenía, o sea, era jurado el concurso de hallacas y entregaron una yaca vegetariana. Y divina. Y yo me quedé impresionada porque yo decía, no puedo creer que esto no sea carne. No, y yo agradezco estos cambios también, porque sobre todo cuando uno empieza a sufrir de intolerancias y te quieres dar el gustico, agradeces que exista, no sé, el pan de jamón con la masa sin gluten para que uno lo pueda Correcto. comer. A mí me inflama muchísimo. O que exista de repente estas opciones si no comes carne. Y bueno, y entender que no es para todo el mundo, pero que si hay personas que también se quieren dar su gustico y que quizás si se comen la normal, bueno, le va a caer tan pesado que va a ser peor. Dorita, ya casi tenemos que cerrar. ¿Cuál sería entonces la receta de la yaca? ¿Según Dorita o según Escanone? Mira, la hallaca tiene dos o tres cosas que son muy importantes. Uno, la masa, que la masa debería hacerse con con el caldo de los pollos o de las gallinas, en el caso de lo que uses. Mi abuela le echaba noto a chioto. Eso nunca se me va a olvidar para ponerlo amarillo. En aquel Exacto. momento, ¿no? Estoy hablando de hace Es lo muchos mismo que años. se usa. Es lo ¿Ah, mismo sí? que se usa hoy en Hay día, gente que sí. usa azafrán, creo. Sí, pero no, el onoto le da un sabor, el onoto le da Diferente. el toque amargo que necesita la receta, Ok. aparte del color. Abuela, lo Hay un hiciste bien. toque amargo porque la yaca tiene que tener, cuando tú pruebas la yaca tiene que tener dulce, salado, agrio y amargo. O sea, y cuando tú pruebas el guiso, tú tienes que probar tantas veces sea necesario para ver que cada uno de esos sabores está presente y está presente en su máxima expresión. Ok. Quiere decir, ¿tengo suficiente sal? Sí. ¿Pero aguanta más sal? Sí. ¿Y no se va a pasar de esa sal? No, le echo más sal. Y así mismo voy con los productos que te agregan, los ingredientes que te agregan, el azúcar, como puede ser el fermento de uvas o el papelón o por lo menos el comino, que le da un toque que a mí no me gusta que sepa comino, pero sí tiene que tener comino, porque le da un toque maderado que es demasiado bueno. Y el guiso, por lo menos en el caso de mi familia, el guiso de nosotros tiene carne de res y carne de cerdo, tiene una presita de pollo, entonces tiene presente los tres tipos de carne. El pedacito de cebolla.
y tiene el adorno, son cebollas, pimentones, alcaparras, pasitas Y aceituna. Eso es todo lo que lleva de adorno. Pero por lo menos tengo una amiga que en su casa a la masa le echan almendras molidas Eso debe ser muy rico. y debe ser muy rico. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, yo pienso que al final la yaca sirve para una persona que no pueda comer gluten, tiene que servir para una persona que no le guste la carne, tiene que servir para una persona que no coma cerdo, y entonces ahí justamente la magia de la cocina es llegar a ese sabor sin un producto, porque eso se logra. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden escribir? Yo tengo en mi Instagram, que es Dorita G, como Dorita G de gato, Dorita G, y ahí encuentran todas las recetas que quieran para compartir un ratico con la familia. Y gracias, Dorita, por las No, a galletitas ti. que nos trajiste hoy, que creo que son como unas galletitas alemanas. También por el dulcito, que bueno, tienen que estar atentos porque en los próximos días quizás se traen una sorpresa o se encuentran una sorpresa en una receta La deliciosa de receta rica Dorita. de Navidad. Así que bueno, estoy muy atento. Gracias por venir. Gracias, no, a ti, De verdad, Miriam. súper Un contenta de millón. tenerte con nosotros. Cerramos esta hora.